Amigos televidentes, en el ámbito político definitivamente hay sucesos que son impredecibles. Por ejemplo, la muerte cruzada es un hecho inédito registrado en nuestro país. De allí que se puso en debate jurídico si sería o no reelección lo del primer mandatario, si debe solicitar licencia o no Daniel Noboa, si debe encargar la presidencia a su vicepresidenta o no. Por ser justamente este hecho inusual y la misma ley deja ciertos vacíos para aclarar este tema. Vamos justamente más allá de revisar si la presidenta o la vicepresidenta debe asumir el cargo o el presidente debe de solicitar licencia para ir en busca de la reelección. Analizaremos cuáles serían las facultades que tendría la presidenta encargada en el tiempo corto que el presidente vaya a tomar licencia para participar en una reelección. Sobre este tema estaremos conversando con nuestro querido invitado, el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista. Muchísimas gracias, doctor, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Y entonces le pregunto, si sucede este escenario que ya hice en la introducción, ¿cuáles serían las facultades de la presidenta encargada por ese corto tiempo mientras el presidente Daniel Noboa participa en el proceso democrático? Bienvenido. Los televidentes, pues la Constitución no establece limitación alguna, no establece que pueda ejercer tal o cual facultad, sino simplemente establece que la presidenta, en este caso, que va a asumir la presidencia por un mandato de ley, ni siquiera es por un encargo, es por mandato de una ley, pues va a poder ejercer todas las facultades que tiene el presidente de la República sin restricción y sin limitación alguna. Entre esas yo debo destacar, por ejemplo, que ella va a tener la iniciativa exclusiva tributaria para presentar proyectos de ley. Entonces, aquella preocupación de que la vicepresidenta actual, si es que llegara a asumir la presidencia, pueda querer modificar los impuestos que se aprobaron en la Asamblea Nacional. Y estando en época de campaña probablemente pues recoja votos de algunos de los partidos que hoy están enfrentados con el presidente Noboa. Sin esa iniciativa exclusiva para esos partidos sería imposible derogar esos impuestos y entonces esas son las preocupaciones que tiene el presidente de la República. Y dentro de esas atribuciones entonces, la presidenta encargada, si es que se diera este escenario, tiene la facultad de derogar decretos y de emitir decretos a pesar del corto tiempo en el que va a estar en el poder. Desde el minuto 1, la presidenta, si es que llega a asumir, tiene la facultad de expedir cualquier decreto, de modificar cualquier persona dentro del gabinete, nombrar, remover, nombrar embajadores, presentar proyectos de ley, sin limitación alguna. Cambiar a los ministros también, es decir, al equipo de confianza del presidente para rodearse del equipo de confianza de la presidenta. Así suena absurdo. Sería una locura, sí, sería una locura esto, doctor. Así es que lo lógico pues sería que quien ha sido binomio de una persona y peor en tan poco tiempo pues no toque nada, eso sería lo lógico. Yo casi diría que hasta lo ético. Pero en la situación que estamos, pues, y con la vicepresidenta que tenemos, que es una persona que es evidentemente problemática, que hoy en día tiene un enfrentamiento personal con el presidente de la República, a mí no me sorprendería que haga alguna de estas cosas que estamos hablando, incluido modificar el gabinete o presentar, por ejemplo, la reducción de impuestos, que de hecho dijo que ella no estaba de acuerdo, etcétera. Entonces, si la pregunta es si lo puede hacer, sí, ella puede emitir un decreto de urgencia económica y en esos el primer día, como va a estar 33 días, dentro de los 33 días va a salir la ley. Entonces, me parece que sí es motivo de preocupación. Ya, claro, pero entonces, si el presidente Daniel Noboa es reelecto, nuevamente tiene que hacer esos cambios de los recambios que hizo justamente la presidenta encargada. Sí, pero ¿Eso no sería una irresponsabilidad, más allá de que exista algún odio, algún enfrentamiento, alguna fricción entre el presidente y la vicepresidenta? Por supuesto que es una irresponsabilidad, pero habrán cosas que ya no pueda cambiar. Hoy el presidente no tiene una mayoría legislativa, entonces supongamos que la vicepresidenta manda un proyecto de ley económico tributario y ya cuando regresa Noboa ya fue votado,
¿con qué votos del presidente modifica eso de nuevo? Entonces, ¿y alcanzarán los tiempos para enviar un proyecto de ley y que inmediatamente la Asamblea lo apruebe? Porque estos tienen sus procesos, sus plazos y sus tiempos. ¿En 40 días lo podrá hacer o en menos de 40 días? Pero recuerde usted que la ley económica urgente tiene que tramitarse en 30 días, ¿no es cierto? Igual, si ya fue iniciado el proceso, así regrese Noboa, si Noboa no tiene la potestad, bueno, pudiera hacer un veto total ahí, alcanzaría a hacer algo, pero en el trámite de urgencia económica, pues sería medio absurdo que una ley presentada por la presidencia, luego la misma presidencia la vete, pero igual creería yo que sí pueden haber los votos en un corto plazo. Los dos debates pueden darse pues rápidamente y evitar que el presidente Noboa regrese para que la vete. Entonces hay riesgos para el país y nosotros estamos sumergidos en un enfrentamiento que es personal. Bueno, aunque los ecuatorianos estaremos pendientes de ese suceso si es que esto sucediera en el país, porque serían actos de irresponsabilidad. En el caso del incremento del IVA, si la presidenta encargada, todo es su posición, veamos qué pasa en el escenario posterior, decide tirar abajo este incremento, este alza del IVA, ¿cómo lo instrumentaría o tendría la facultad de hacerlo de un plumazo? Es que lo del IVA, recuerda que hoy en día el presidente tiene por decreto la posibilidad de subir o bajar el IVA. En eso puede regresar el presidente Noboa y simplemente lo modifica y no pasa nada. Pero si la vicepresidenta presenta un proyecto de ley para eliminar esto, para modificar la norma tributaria, ahí ya no hay regreso. Claro. Pero eso es un procedimiento que sí le alcanzaría en los días pertinentes que ella va a estar dentro del mandato. Yo pienso que le pueden alcanzar si es que lo presenta del día 1. Claro. Y, como les digo, como hay hoy día enfrentamientos con ciertos bloques, claro, pues esos bloques seguramente les van a hacerlo muy rápidamente para los informes para que los dos debates se den pues velocidad de rayo. Si es que la intención de esos bloques sería modificar los impuestos, ¿no? ¿Y no hay alguna forma, alguna figura jurídica o legal de que se pueda instrumentar una especie de un candado para que todos estos procesos que ya han sido implementados por el gobierno de Daniel Noboa puedan quedar seguros, si es que cabe el término? Hay quienes piensan que se pudiera hacer una consulta a la Corte Constitucional, que es la única que pudiera hacer algún tipo de interpretación, y que se le consulte si existe en esta especie de encargo temporal, pero recordemos que esto no está en la Constitución, esto está en la ley. La ley es la que le obliga a pedir licencia, pero en todo caso en la Constitución sí está estos reemplazos del presidente por los vicepresidentes, de reemplazos temporales. Entonces pudiera preguntarse en la Corte, a ver si la Corte se anima a decir, se puede ejercer la presidencia, pero tales cosas no se pueden hacer, pero realmente el texto constitucional no diferencia ni limita nada. O sea, entonces, la ley mismo genera un escenario de vacíos, porque es primera vez o es un hecho inédito que el país se enfrenta a una muerte cruzada y un periodo tan corto con una reelección tan corta, en tan corto tiempo. Sí, no había habido esta figura. Por eso existe la duda razonable desde mi punto de vista de si debe o no deben encargar o si aplica o no aplica ese artículo de la reelección, de la licencia por reelección, porque como ya sabemos, la Corte Constitucional en una sentencia interpretativa determinó que estas terminaciones de periodo de otro no se cuentan como periodo. Y como no se cuentan como periodo, entonces no se cuenta como una reelección. Y como el artículo 93 del Código de la Democracia establece que en caso de reelección tienes que pedir licencia, para mí sí existe, vamos a decir, razonable duda, al menos para haber hecho la consulta al Procurador General del Estado. Entonces, por ahí vamos a esperar a ver qué dice el Procurador General del Estado, que tiene una consulta compleja, difícil, claro, porque por un lado
está el presidente de la República, que espera un apoyo por parte del procurador, digamos, y por otro lado está la Asamblea, que ha anunciado que donde contesta mal lo enjuicia políticamente. Entonces, la situación del procurador es compleja, está hecho sándwich. Es decir, que lo que se decida se lo va a hacer por razonamiento o por interpretación de la ley, más no por la decisión tácita o explícita dentro del marco constitucional. Bueno, el procurador tiene facultades para absolver consultas sobre la inteligencia o aplicabilidad de las leyes. En ese contexto, él tiene que contestar en derecho. Sí va a ser importante saber qué método de interpretación decide aplicar el procurador, porque si aplica el tenor literal, pudiera llegar a la conclusión de que el presidente no necesita licencia, pero si aplica un método interpretativo integral, pues hay varios principios de derechos de participación que están en juego y pudiera el procurador decir que si bien la Corte Constitucional dijo esto, pues, pero para efectos de la licencia sí debes considerarse que si vas al mismo cargo tienes que tomar licencia para proteger la igualdad de posiciones respecto a los otros candidatos. Entonces, es compleja la contestación de la consulta. Al menos hay abogados que consideran que esto está clarísimo, que la vicepresidenta tiene que asumir, etcétera. Yo estoy en la línea de que... Pero hay juristas que dicen lo contrario, doctor, margen también. de duda. Yo estoy en ese grupo. Yo estoy en el grupo de los que piensa que hay duda. Pero mi opinión no es la válida. Pero ¿y los argumentos o los criterios de los juristas son basados en argumentos jurídicos o por tendencias o por afinidades? Pues en argumentos jurídicos, porque la Constitución establece que en caso de ausencia temporal tiene que la vicepresidenta asumir, y también la ley electoral dice que la licencia tiene que asumir la vicepresidenta, etcétera. Entonces, pero insisto, el texto de la ley habla de que eso aplica para una reelección. Entonces va a depender de cómo lo quiera tomar el procurador. Veamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ha anunciado el presidente que para la próxima semana se viene el incremento de los combustibles con una especie de compensación. ¿Tendría la facultad la presidenta de derogar este decreto presidencial en el corto tiempo que va a estar al frente del país? Si es que esta modificación a los precios de los combustibles se implementan a través de decretos o a través de algún tipo de resolución de organismos que dependan del Poder Ejecutivo, por supuesto que ella pudiera venir y dar la orden contraria. Y como entiendo que es así, como entiendo que la implementación de este sistema de bandas va a ser a través de mecanismos o documentos o decretos que dependen 100% de la función ejecutiva, efectivamente la vicepresidenta pudiera derogarlos, pero ahí sí, como también depende de la misma presidencia, el presidente no va a poder regresar y restablecer. Es decir, vamos a estar aquí en un juego de lucha personal. ¿Y esos decretos no pueden quedar blindados con alguna especie de un candado jurídico? No. De ninguna manera, no existe figura jurídica, legal. El único candado jurídico el único candado jurídico sería que se lo eleve a ley, y ahorita el presidente no va a mandar nada a la Asamblea porque sabe que no tiene mayoría. ¿Cómo mira entonces, cómo vislumbra usted, doctor, ya en la parte final, este escenario político en el que está en juego la seguridad, la tranquilidad de los ecuatorianos, y que a través de una guerra interna se está luchando con las mafias criminales? Sin embargo, estas luchas intestinas o estas confrontaciones, diré yo hasta medias canibalescas, pudieran generar inestabilidad en el país. Pues yo no visualizo, prefiero no visualizar, sino prefiero decir lo que yo espero que pase. Espero que pase, que se resuelva este conflicto jurídico primero, y una vez resuelto, si es que le toca a la señora vicepresidenta asumir la presidencia, que actúe con responsabilidad, que sepa ella que el pueblo eligió al presidente Daniel Noboa, sepa ella que el presidente Daniel Noboa tiene todo el derecho como presidente a establecer políticas y decisiones, que ella debería respetarlo, porque yo no la he escogido a ella para presidenta para que ella tome decisiones. A ella la escogí yo
para que asuma el cargo de vicepresidenta y que en ese cargo ella ejerza todos los encargos que le haga el presidente. La labor constitucional de un vicepresidente es cumplir los deberes y funciones que le entrega el presidente. Y en ese contexto, entonces, ella no debería darse halos ni baños de autonomía porque no las tiene y no tiene derecho a hacerlo en lo ético, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quisiera que pase. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, mi querido doctor Carlos de Tomaso, por participar y compartir sus criterios alrededor de esta situación un poco engorrosa, delicada y sensible para los ecuatorianos, sobre todo para que el pueblo ecuatoriano y nuestra teleaudiencia tenga un poco sentido de orientación del escenario que se pudiera vislumbrar o presentar en los próximos meses, si es que el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene que necesariamente solicitar licencia para participar en este proceso democrático del 2025 y que la vicepresidenta asuma la presidencia en este corto tiempo, que es menos de 40 días, y que se tome atribuciones o facultades que probablemente creen este escenario de inestabilidad en el país. Con esta Gracias y un saludo a la querida provincia. Gracias a usted, mi querido doctor. Un abrazo, felicidades. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya regresamos.